La invención del telégrafo se atribuye a muchas personas, pero el concepto tal y como lo conocemos hoy en día fue creado en 1746 y mejorado a lo largo de los años gracias a personajes como por ejemplo Samuel Morse, que en 1837 consiguió que un telégrafo emitiera un mensaje simultáneo por primera vez utilizando el código que él mismo había creado. Hola, me llamo Lidia Clavijo y en este vídeo nos centraremos en los intentos de llevar a cabo el proyecto encabezado principalmente por el enérgico empresario Cyrus W. Field de tender un cable telegráfico entre los continentes de Europa y América para conseguir y facilitar la comunicación entre ellos. Todos estos intentos se produjeron a lo largo del siglo XIX. Esta fue una época muy marcada por grandes cambios y sobre todo por los avances que se consiguieron en el terreno social gracias a los avances conseguidos a su vez por la retroalimentación de la ciencia y la economía. Y justamente fue esta retroalimentación la que permitió que se llevasen a cabo proyectos tan importantes como el de Field. El telégrafo transformó el valor de la relación espaciotemporal tal y como la gente lo había conocido hasta ese momento. Al principio, la única comunicación posible era la comunicación entre las capitales europeas, porque la idea de establecer una red telegráfica que uniera y permitiese la comunicación entre dos continentes separados por el océano era prácticamente utópica, y de hecho así lo fue hasta el descubrimiento de la gutapercha. La gutapercha es un material que se obtiene de los árboles de caucho y es un material aislante. Por lo tanto, con el descubrimiento de la gutapercha se consiguió no solo unir Inglaterra a la red telegráfica europea, sino también que la idea de unir Europa y América a través de un cable telegráfico no fuese tan imposible. ¿Por qué era tan utópica esta idea de unir Europa y América? Por tres principales razones. La primera es que se desconocía la profundidad y la estructura geológica del océano. La segunda es que se necesitaba un cable muy largo y se necesitaban barcos muy grandes para poder transportar todos los materiales necesarios. Y por último también se necesitaban dinamos que fuesen lo suficiente potentes como para enviar corriente eléctrica sin interrupción al cable que se iba extendiendo a lo largo del océano. El ingeniero inglés Frederick Newton Gisborne fue el cerebro de este proyecto y viajó a Nueva York en búsqueda de alguien que pudiese convertirse en las manos de su mismo proyecto. Allí conoció al joven empresario Cyrus W. Field. Este joven empresario se las apañó para conseguir no solo el capital que necesitaban, sino también todos los permisos gubernamentales que les eran necesarios para llevar a cabo su hazaña. Juntos, respaldados por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Reino Unido y también respaldados por la ciudadanía de ambos países, crearon un proyecto basado en una travesía de 14 días. Dos barcos, uno que zarparía desde Terranova, América, y otro que zarparía desde Irlanda, en Europa, se encontrarían en un punto en el océano que habría sido calculado previamente. Desde ese punto soltarían el cable y volverían a puerto, y una vez en tierra lo único que necesitarían sería conectar el cable a la red y después emitir un primer mensaje. Los meses de preparación para este proyecto tuvieron graves consecuencias, tales como el funcionamiento día y noche de las fábricas, que empeoraba la contaminación en las ciudades. También el agotamiento de minas de cobre y de hierro para crear un cable tan grande. Y por último también tuvo como consecuencia la tala de muchos bosques de árboles de caucho para conseguir suficiente gutapercha. En agosto de 1857 tuvo lugar el primer intento y la flota zarpó desde Irlanda bajo la atenta mirada de miles de periodistas y de civiles. Esta primera travesía duró 6 días porque en la sexta noche el cable se escurrió y se perdió en el agua. Casi un año más tarde, en junio de 1858, lo intentaron por segunda vez. Lo único que hicieron fue recuperar el cable que se había perdido en el agua rebobinándolo y lo prepararon para poder sumergirlo una vez más. Esta travesía duró 4 días porque, duró un poco más, pero al cuarto día, estalló una fuerte tormenta que duró 10 días y como consecuencia de esta tormenta el cable se enredó y la gutapercha se estropeó. Independientemente de que esto sucediera, tendieron el cable igualmente y al llegar a tierra se dieron cuenta de que se había perdido y había desaparecido de nuevo
en el agua. Aún así, Field siempre mantuvo su valor y como les quedaba cable suficiente, decidió intentarlo una tercera vez. Esta vez, en julio de 1858, volvieron a zarpar y sí que consiguieron colocar todo el cable, conectarlo y que funcionase. A partir de este momento, Field se convirtió en un héroe nacional, ya que consiguió que el 16 de agosto de 1858 llegase a Nueva York un mensaje de la reina Victoria de Inglaterra. Después de esto, obviamente, hubo un gran festejo para celebrar el gran éxito del establecimiento de una red telegráfica interoceánica, pero a las 2 semanas el cable se estropeó y dejó de emitir señales. Ya no se volvió a intentar más hasta 6 años más tarde, principalmente porque en América estalló la conocida como Guerra de Secesión. Sin embargo, en Inglaterra siguieron reuniéndose algunos comités con el objetivo de seguir estudiando este proyecto y también de constatar que sí que era posible el funcionamiento de un cable submarino. Acabaron demostrando que sí que era posible y 6 años después, después de que se produjeran grandes avances en la ciencia de la electricidad y que también la red telegráfica abarcara todos los continentes, la gente ya se había dado cuenta de que conectar Europa y América y que la comunicación fuera posible era una idea muy viable. Por esto mismo, en 1865, Field viajó de nuevo a Londres para intentar conseguir el capital que necesitaba para volver a impulsar el proyecto. El gobierno de Reino Unido no solo le concedió el capital que necesitaba, sino que también le facilitó un barco más grande que el que le habían facilitado la primera vez, conocido como Great Eastern. Zarparon desde Inglaterra con el Great Eastern para un cuarto intento de colocar este cable. De nuevo fracasaron porque se desgarró el mismo cable y de esta manera perdieron las 600.000 libras de capital y que se hundieron básicamente en el agua del océano. Pero finalmente, al quinto intento, el 13 de julio de 1866, Field, sus técnicos, sus ingenieros y los inversores que tanto le habían estado apoyando durante esos últimos meses consiguieron salir victoriosos. Gracias.